Bien, pues vamos a dar comienzo a la actividad. ¿Todos me escuchan bien hasta allá atrás? Sí, con pulmón. Vale. Pues vamos a empezar con un saludo. El saludo tradicional y protocolar. Salam aleikum. Aleikum salam. Salam aleikum significa la paz sea con ustedes y pienso que en estos momentos es el saludo más idóneo, ¿no? Así que hay una práctica en el mundo árabe cuando decimos salam aleikum, el público responde aleikum wa salam. ¿Okay? Así que vamos a hacerlo. Salam aleikum. Muy bien. La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UPR en Calley y la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, le dan la más cordial bienvenida al conversatorio Perspectivas Interdisciplinarias sobre el conflicto Palestina e Israel, pasado, presente y futuro. ¿Por qué este conversatorio? En la Universidad de Puerto Rico reconocemos que el aprendizaje trasciende los salones de clases. Por eso sus profesores generan estos espacios de diálogo y conocimiento necesario del mundo que nos rodea. Les exhortamos con puntitos de bono, pero la realidad es que ser estudiante de la UPI implica una búsqueda de conciencia que va más allá de la realidad inmediata y cotidiana. La UPR educa para la libertad, educa para insertarnos en un mundo diverso desde nuestro rinconcito caribeño. Queridas estudiantes, la búsqueda del saber, mirar hacia afuera para reconocer lo que somos adentro es esencial en su proceso de formación como profesionales, pero más importante, como seres humanos. Cuando logramos conocer y mirar más allá de nuestro mapa, nos reconocemos en otros pueblos. Sin igualar desgracias, hoy Puerto Rico se reconoce en Palestina. No solamente como pueblos colonizados y ocupados por potencias imperiales que extraen nuestros recursos y violentan nuestras libertades, sino que nos reconocemos como pueblos que luchan, como pueblos que resisten contra la opresión, el imperialismo y la injusticia. ¿Qué nos trae hasta aquí? La inmediatez del momento. El 7 de octubre de este año hubo un atentado contra el pueblo de Israel en donde se confirma que murieron 1.245 israelíes inocentes. La respuesta inmediata del Estado de Israel, armado y apoyado por Estados Unidos, fue bombardear Gaza por 37 días consecutivos, asesinando a más de 12.254, ese es el número de hoy, 12.254 palestinos y palestinas. 2/3 de estas muertes son niños y mujeres. El número de muertes palestinas continúa creciendo cada día. El conflicto entre Palestina y Israel es complejo y largo. Es un conflicto de décadas, de desplazamientos, ocupaciones, bloqueos y demasiadas muertes. Para hablarnos del tema tenemos un panel exquisito, extraordinario, de gente muy querida. Juan, Sumaya, Ediberto, muchísimas gracias por abrir este necesario diálogo aquí en la UPR Calley. Se lo agradecemos. El formato de la actividad será el siguiente. Vamos a escuchar las ponencias y mientras se vayan dando las preguntas, van a ir escribiéndolas en unas tarjetitas que Patria va a repartir para aquellos que alcen la mano, no tienen que interrumpir, alcen la mano y vamos donde usted le damos la tarjeta para entonces al final tener la sesión de preguntas y que no se le olviden, ¿vale? Así que vamos a comenzar con el primer panelista del día, que es aquí nuestro, es local, el profesor Juan Caraballo Resto. Es antropólogo, actualmente es catedrático asociado en la Universidad de Puerto Rico aquí en Calley y también es facultad afiliada en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Su interés primario de investigación es la antropología de la religión, particularmente en el trabajo con grupos musulmanes. También tiene un diploma de lengua árabe de la Universidad de Jordania.
Juan ha sido recipiente de la competitiva beca de investigación Fulbright en el 2016 y ha llevado a cabo proyectos de investigación en España, el Reino Unido y Senegal, Puerto Rico y Jordania. Juan ha sido investigador residente del Royal Institute for Interfaith Studies de Jordania y forma parte del grupo de investigación Global Cartographies of Sacralized Politics, Christian Zionism and its Psychopolitical Economy, adscrito al programa de Religion and Public Life de Harvard Divinity School. Juan, estás en tu casa. Buenos días a todos y a todas. El pasado 10 de noviembre, una joven palestina llamada Yamila cruzó hacia el sur de Gaza y posterior a su trayecto fue entrevistada por medios de prensa españoles. Y ella narró su travesía así. Nos pidieron que apagáramos los móviles, que sacáramos nuestras identificaciones y que nos bajáramos del taxi. Empezamos a caminar bajo el sol, con mucha otra gente con nosotros. A los lados, vigilándonos, tanques israelíes y soldados mirándonos tras sacos de arena, con cámaras y armas apuntándonos. Íbamos en silencio, con las manos en alto, nuestras identificaciones visibles. Ese trayecto fue aterrador. Alguna gente mostraba pañuelos blancos o trozos de sábanas blancas. Otra mujer sin nombrar expresó: no quería irme del norte, porque allí está mi casa, mis cosas, mi vida. Tengo niñas muy pequeñas y no puedo llevarlas a las 3 en brazos, pero el ejército israelí bombardea duramente el norte y lanza esos mensajes diciéndonos que nos vayamos. Al final un vecino me consiguió una silla con ruedas en la que pude llevar a 2 de las niñas. En el trayecto vimos tanques israelíes, coches quemados, cadáveres destrozados, algunos en pedazos y en estado de descomposición. Eso han tenido que ver nuestros hijos. Dejamos todo lo que tenemos allí, hemos salido con lo puesto y una pequeña bolsa con ropa. Esto es una Nakba en 2023. Mientras leía sus testimonios no podía evitar recordar las palabras del primer ministro israelí pronunciadas el pasado 9 de octubre, apenas 2 días después del ataque de Hamas. Lo que les haremos a nuestros enemigos en los próximos días repercutirá en ellos durante generaciones. No hay duda de que lo que en el mundo hemos atestiguado durante el pasado mes dejará poblaciones enteras trastocadas por generaciones. Los testimonios y las fotos de desplazamiento forzado de la población en Gaza rememoran las de otra época para la mirada del pueblo palestino, las de los éxodos de 1948 con la expulsión de más de 700.000 palestinos conocida como Nakba y de 1967 conocida como Naksa. Y aquí tenemos algunas imágenes comparativas que nos presentan las semejanzas. Nakba en español significa catástrofe. Y es que en estas semanas, una vez más de 500.000 millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares o lugares donde estaban refugiadas. Para comprender las implicaciones en este momento de la geopolítica mundial, resulta importante y se me ha pedido contextualizarlo a la luz de una progresiva y corta historia. Para efectos de esta presentación, podríamos situar una coordenada inicial en el conflicto hace un siglo, a comienzos de 1900. Y digo que se podría ubicar una coordenada porque esto lo podríamos comenzar quizás en 1799 con Napoleón Bonaparte, lo podríamos comenzar quizás a finales del siglo XVIII con la primera convención de sionismo en Suiza, pero donde uno comienza es un acto político. Y mi política en este momento tiene 20 minutos, así que he decidido comenzarla precisamente a comienzos de 1900. En esa época, la región ubicada al este del Océano Mediterráneo, que ahora llamamos Israel y Palestina, estuvo bajo el dominio otomano por 400 años. En este territorio había diversidad religiosa,
incluyendo musulmanes y cristianos en su mayoría, pero también una pequeña pero importante cantidad de judíos. Para este tiempo, la región se vio matizada por un proceso de etnogénesis, a través del cual la gente comenzaba a autoidentificarse no solo como étnicamente árabe, sino también como palestina, aludiendo a una identidad nacional particular y diferente a las de otras comunidades sociales en la región. Paralelamente, en Europa, cada vez más judíos apoyaban un movimiento llamado sionismo, que en su sentido más básico sostenía que el pueblo judío no se correspondía solo con una religión, sino también con una identidad nacional, y reclamaba una nación, reclamo que se acentuaba aún más a través de alusiones a una larga trayectoria histórica de persecución contra los judíos. Para muchos, la creación de un Estado propiamente judío era la única vía que les aseguraría perdurar a través de la historia. Pero ¿dónde ubicar dicho Estado? Fueron muchos los lugares que se barajaron. Madagascar, Argentina, pero lógicamente había un interés especial por las tierras históricas en el Mediano Oriente. Y en las primeras décadas del siglo XX, decenas de miles de judíos europeos emigraron hacia allá, movimiento poblacional que coincidió con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Como resultado de esta guerra, el Imperio Otomano colapsó y los imperios británico y francés dividieron y se repartieron el Mediano Oriente como tarta. Los británicos tomaron el control sobre la región que denominaron como el British Mandate of Palestine, mientras que Francia tomó el control de lo que denominó el mandato francés de Siria y el Líbano. Inicialmente, los colonizadores británicos permitieron la inmigración judía hacia su mandato, pero a medida que más oleadas migratorias continuaban llegando y fueron asentándose en enclaves de comunidades agrícolas, la tensión entre judíos y árabes crecía. No olvidemos que las tierras fértiles en la región no abundan como en nuestro Caribe. Por momentos las tensiones se recrudecieron con violencia y durante la década de 1930 el Imperio Británico comenzó a limitar la inmigración judía. En respuesta a este contexto, milicias judías se formaron para hacerle frente tanto a los árabes como al régimen británico. Para este tiempo, sin embargo, Adolfo Hitler subía democráticamente al poder en Europa y estalló la Segunda Guerra Mundial. Y con ella, un horrible holocausto que llevó a muchos judíos más a huir de Europa hacia Palestina británica, impulsando con ello a una buena parte del mundo a apoyar la creación de un Estado judío. En 1947, y en respuesta a la creciente violencia entre árabes y judíos, la recién creada Organización de las Naciones Unidas aprobó un plan para dividir la Palestina británica en dos estados separados: Israel para los judíos y Palestina para los árabes. La ciudad de Jerusalén, por su parte, habría de transformarse en una zona de administración internacional especial, toda vez que resulta una ciudad de gran importancia para el judaísmo, el cristianismo y el islam. De esta forma se ponía en efecto un plan que tenía por objeto darle un estado a los judíos, establecer la independencia palestina y terminar con la violencia que al imperio británico se le salía de las manos. Los judíos aceptaron el plan y declararon la independencia de Israel. Pero los árabes de la región vieron el plan de la ONU como uno representativo del colonialismo europeo que terminaría por despojarle de sus tierras. En ampliación, muchos de los estados árabes que recientemente habían obtenido su independencia le declararon la guerra a Israel en un intento por establecer una Palestina árabe y homogénea en todo el territorio que comprendió la Palestina británica. El recién creado Estado de Israel ganó la guerra, pero en el proceso transgredieron las fronteras dadas por el plan de la ONU, tomando además el oeste de Jerusalén y mucha de la tierra que le había sido asignada a Palestina. Además, expulsaron a un gran número de palestinos de sus hogares, creando la gigantesca población de refugiados, cuyos descendientes actuales comprenden aproximadamente 7 millones de personas. Al finalizar la guerra, Israel controlaba todo el territorio excepto Gaza, controlada por Egipto, y Cisjordania.
llamada así por estar al oeste del río Jordán, que era controlado entonces por Jordania. Así, daba inicio una nueva etapa en el largo conflicto árabe-israelí, al que, tal cual aludimos al inicio, los palestinos reconocieron como Nakba o catástrofe. Durante este periodo, muchos judíos en países árabes huyeron o fueron expulsados, llegando entonces a Israel. Entonces sucedió algo que escaló aún más el conflicto. En 1967, Israel y sus estados árabes vecinos pelearon otra guerra. Al terminar, Israel se expandió aún más, capturando las alturas del Golán de Siria, Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí. Todo lo que en este mapa está en rojo. Ahora Israel controlaba los territorios palestinos, incluyendo todo Jerusalén y sus sitios sagrados. Esto dejó a Israel como el responsable de gobernar a los palestinos. En 1978, Israel y Egipto firmaron los acuerdos de Camp David, mediados por los Estados Unidos, y poco tiempo después, Israel devolvió la península del Sinaí a Egipto, como parte de un tratado de paz. Esto fue muy controversial en el mundo árabe. El presidente egipcio Anwar Sadat, a la izquierda de la imagen, fue asesinado en parte por la indignación que esto produjo. En las siguientes décadas, otros estados árabes fueron gradualmente haciendo las paces con Israel, incluso sin firmar tratados de paz. Pero los militares israelíes continuaron extendiendo su ocupación en los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza. Y así, el conflicto pasó de ser uno árabe-israelí a ser uno israelí-palestino. La Organización de Liberación de Palestina, la OLP, desde el asesinato de Sadat, la OLP, formada en los años 60 y que buscaba la creación de un Estado palestino, luchó contra Israel por décadas. Inicialmente esta organización reclamaba todo el territorio de lo que fue la Palestina británica, lo que significaba que quería cancelar completamente al Estado de Israel, el cual llevaba para este momento aproximadamente 20 años desde su creación. El conflicto entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina continuó por años, incluyendo una invasión israelí del Líbano para erradicar a la Organización de Liberación Palestina de Beirut. Con el tiempo, la OLP reorientó su posicionamiento y aceptó la división de Israel y Palestina, pero el conflicto continuó y se transformó. Desde la década del 70 hubo un drástico cambio en los territorios palestinos ocupados. Los israelíes comenzaron a radicarse allí de forma ilegal. A esta gente se les llama colonos, toda vez que invadieron, arrebataron y se asentaron, estableciendo poco a poco sus hogares en Cisjordania y Gaza, reduciendo aún más los limitados espacios de vida hasta entonces destinados para los palestinos. Algunos colonos han declarado sus intenciones como unas motivadas por la religión, otros por querer reclamar la tierra como parte de Israel, y otros simplemente porque la vida les resulta más barata y frecuentemente subsidiada por el gobierno israelí. Algunos asentamientos se han desarrollado en ciudades con miles de habitantes, otros apenas son pequeñas comunidades en lo profundo del desierto de Cisjordania. Pero todos estos asentamientos de colonos son flanqueados por escuadrones de soldados que los protegen. Algunos asentamientos son tan neurálgicos que el grupo de soldados destacado para la seguridad duplica el número de colonos civiles, convirtiéndolos realmente en una base militar con una pequeña población civil. En cualquier caso, el Estado de Israel no ha escatimado en esta gestión colonizadora que a corto plazo hace que la ocupación sea mucho más dolorosa para los palestinos y las palestinas, expulsándoles de sus tierras y dividiendo sus comunidades, mientras que a largo plazo la división de las tierras palestinas hace que sea mucho más difícil el que los palestinos puedan organizarse para tener un Estado independiente, pues gravitan limitados en una especie de queso suizo territorial agujereado por la colonización. Para finales de los años 80, el hartazgo palestino se expresó en la primera intifada, que es la palabra en árabe para expresar sacudida o jamaquión para aludir a una insurrección.
La primera intifada comenzó inicialmente con protestas y boicots, pero pronto escaló en violencia e Israel respondió con más violencia. Cientos de israelíes y más de 1.000 palestinos murieron en la primera intifada. Al mismo tiempo, el grupo de palestinos de Gaza, quienes consideraban a la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, muy secular y demasiado conciliadora con Israel, crearon una organización político-militar llamada Harakat al-Muqawama al-Islamiyya o Hamas, que no reconoce el derecho a existir del Estado moderno de Israel. Así, para este momento existen dos organizaciones políticas diferenciadas de gran importancia para los palestinos: la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, y Hamas. A comienzos de los años 90, el Estado de Israel y la Organización de Liberación de Palestina firmaron los acuerdos de Oslo. Este fue considerado como el primer gran paso hacia el eventual retiro de Israel de los territorios palestinos y así permitir gradualmente su independencia. Los acuerdos de Oslo establecieron la autoridad palestina, permitiéndoles a los palestinos un pequeño grado de autonomía política para autogobernar en ciertas áreas. Sin embargo, grupos de personas a ambos lados se opusieron a los acuerdos de Oslo. Por ejemplo, los miembros de Hamas realizaron atentados suicidas para interceptar el proceso, y la derecha israelí protestó contra las negociaciones y tronó contra el entonces primer ministro israelí Isaac Rabin, quien era comúnmente denominado como traidor o incluso nazi. De hecho, poco después de que Rabin firmase la segunda ronda de los acuerdos de Oslo, un israelí lo asesinó disparándole en Tel Aviv. Esta violencia evidenció una vez más la visceralidad con la que algunos bolsillos poblacionales, tanto en Israel como en los territorios palestinos, se posicionaban apenas 40 años después de la creación de Israel. Como resultado, las negociaciones se alargaron por años y una gran cumbre en Camp David en el año 2000 terminó por no producir resultado alguno. Llegados a este punto, en Palestina se vive una segunda intifada, una segunda rebelión. Y esta alcanzó niveles de violencia más recrudecidos que la anterior. Al terminar, pocos años después, cerca de 1.000 israelíes y 3.200 palestinos habían muerto. La segunda intifada realmente transformó e inflamó el conflicto. Llegados a este punto, la política de Israel abandonó cualquier intención real o percibida por solucionar el conflicto y ahora solo se dedicaría a controlarlo, construyendo muros y puntos de control para vigilar y controlar el movimiento cotidiano de los palestinos y las palestinas. Paralelamente, en el 2005, Israel se retira de Gaza y Hamas gana poder político, pero se separa de la autoridad palestina en una corta guerra civil, dividiendo Gaza de Cisjordania. Como secuela, Israel pone a Gaza bajo un sofocante bloqueo y el desempleo de los gazatíes asciende a un estrepitoso 40%. Como parte de este bloqueo, hace 16 años, Israel ha sitiado a Gaza, donde vivían hasta hace poco 2 millones de palestinos. Ese número va en descenso cada día. Este estado de sitio implica que el Estado moderno de Israel controla la electricidad, el agua, el gas, la entrada y salida marítimo-terrestre. Y esto implica que Israel determina la dosificación del importe de alimentos, medicamentos. Gaza tiene la tasa estadística más alta de enanismo en el mundo por malnutrición y ronda el 7% de toda la población. Organizaciones humanitarias han llamado a Gaza la cárcel al aire libre más grande del mundo. Y es en este contexto que ocurren los sucesos del pasado 7 de octubre de 2023. Desde hace varios meses, analistas y diplomáticos llevan advirtiendo que la situación iba llegando a un punto de inflexión importante. En lo que iba de año, el Estado de Israel ya había roto récords en su asesinato de civiles palestinos. Hasta octubre eran 400 civiles. En el arresto de civiles palestinos
también habían roto récords. Y en la demolición de hogares palestinos también habían roto récords en el año. En el 2023 se llegó a un estado sin horizonte en un conflicto anclado en una ocupación que lleva 75 años recrudeciéndose desde la Nakba. El actual gobierno de Benjamín Netanyahu anunció en la primera mitad del año que su gobierno sería uno que, y cito, desdibujaría la esperanza de un Estado palestino. Cierro cita. Este callejón sin salida ha representado entonces una oportunidad importante para grupos como Hamás, quienes no ven ninguna otra posibilidad de acción que no sea incidir en el curso de los procesos con ataques sin precedentes, como los que se han visto el pasado 7 de octubre, en los que todo el mundo, especialmente la población civil, está sufriendo tanto. Al día de hoy ya se nos ha dicho que hay poco más de 11.000 muertos confirmados, 70% son mujeres y niños. Esto representa el 0.5% de la población de Gaza. Estamos hablando de que por cada 200 palestinos, uno es asesinado. Y sobre todo, no debemos olvidar que en este momento hay tantos más debajo de escombros que no han sido contados ni identificados. Además, se estima que aproximadamente 200 rehenes secuestrados en Israel se encuentran capturados en Gaza. Ante semejante carnicería, ha habido mucha discusión sobre dos términos. Por una parte, hay debate sobre si el gobierno israelí está cometiendo genocidio en Gaza. Por ejemplo, una semana después de declarada la guerra por parte de Israel, 800 académicos y profesionales del derecho advirtieron sobre un inminente genocidio en el territorio de Gaza, según el artículo 6 del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional y el artículo 2 de la Convención sobre Genocidio. Según estos documentos, el genocidio implica actos cometidos con la intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Estos actos abarcan matar a miembros del grupo, causarles daños graves e imponer condiciones de vida destinadas a la destrucción física del grupo en su totalidad o en parte, entre otros actos subyacentes. En particular, las personas a las que se dirige puede ser una parte geográficamente limitada del grupo. Según el comunicado de este casi millar de juristas y expertos en derecho, la devastadora realidad de Gaza refleja estos componentes del genocidio, toda vez que la matanza masiva e indiscriminada de civiles gazatíes ha venido acompañada de la imposición de condiciones de vida destinadas a la destrucción física del pueblo palestino. Según su comunicado, Israel ha puesto a Gaza bajo un completo asedio, sin electricidad, ni alimentos, ni agua, ni gas. Algo admitido por el ministro de Defensa israelí, Gallant. Los bombardeos de hospitales por parte de Israel, los ataques contra sus paneles solares y el bloqueo de las entregas de combustible indican una intención de impedir que los palestinos accedan a servicios de salud que salvan vidas. Como resultado, más de un tercio de los hospitales y 2/3 de la atención primaria de salud en Gaza ya colapsó. A ello se suman numerosas declaraciones por parte de la milicia y gobernanza israelí, las cuales podrían constituir crímenes de guerra. Ejemplo de ello fueron las declaraciones del propio Gallant, quien ha llamado en rueda de prensa a los palestinos, y cito, animales humanos, o la alusión a las Sagradas Escrituras que el primer ministro Benjamín Netanyahu hizo cuando apeló a una guerra santa de aniquilación, citando el libro de Samuel 15:3, y cito, ahora vayan y atáquenlos y destruyan absolutamente todo lo que tengan y no los perdonen, pero mátenlos, tanto a hombres como mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros. Cierro cita. No obstante, tantas otras voces han sido menos prestas a condenar lo ocurrido en Gaza como genocidio, advirtiendo que esta acusación toma tiempo en formularse y probarse, y el proceso aún está ocurriendo sobre el terreno. Por otra parte, hay un debate respecto al hecho de que todo lo anteriormente presentado es viabilizado por una estructura colonial de estado de apartheid. Esto ya ha sido declarado por investigadores de las Naciones Unidas, la Iglesia Anglicana de Sudáfrica, la Iglesia Presbiteriana,
el grupo israelí de derechos humanos B'Tselem, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros. Todos sostienen que ciertas leyes impuestas por Israel discriminan explícita o implícitamente por motivos de credo o raza, privilegiando de hecho a los ciudadanos judíos y perjudicando a los ciudadanos no judíos y particularmente a los árabes palestinos. Estas incluyen la ley de retorno, la ley de ciudadanía y entrada a Israel de 2003 y muchas otras leyes relativas a seguridad, tenencia, manejo y planificación de las tierras, representación política en la Knesset o legislatura, educación y cultura. No obstante, tantas otras voces han sido menos prestas a condenar lo ocurrido como extensión de un estado apartheid, advirtiendo que esta acusación no considera las décadas de conflicto irresuelto en el que se genera el actual escenario. Posibilidades de futuro. El primer ministro Benjamín Netanyahu ya anunció este fin de semana que tras la guerra Israel mantendrá el control total de la seguridad en Gaza, incluida la capacidad de entrar cuando quiera el Estado israelí para eliminar a los que determinan son terroristas que puedan surgir en cualquier momento, lo que contradice la posibilidad de la gestión completa del territorio por una autoridad palestina. Además, si Israel sigue la política de hechos consumados que ha llevado por décadas, entonces atestiguaremos la anexión del norte de Gaza al resto de Israel, dividiendo a Gaza en dos, el norte para Israel y el sur para los palestinos que queden vivos y vivas. Todo esto tiene una importancia mundial tremenda, no solo por los países ya involucrados, sino porque actualmente atestiguamos un laboratorio de guerra donde todo se vale, donde no hay siquiera la apariencia de límites. Y lo mismo da un militante que un recién nacido prematuro, un combatiente o un encamado con cáncer. ¿Cómo serán las guerras de la tercera década del siglo XXI? ¿Cómo se alterará el panorama eleccionario estadounidense que está a la vuelta de la esquina? Hace 26 años, Judith Butler atendió un importante debate. ¿Qué necesita el cuerpo no solo para vivir, sino para vivir bien? Una posible respuesta a esta pregunta radica en aspectos constitutivos de la economía capitalista neoliberal que nos orientan hacia la responsabilidad individual. Si bien este ángulo focaliza el cuerpo como fenómeno discreto y nos brinda certeza de su materialidad, Butler advierte que igualmente habremos aceptado una mirada positivista que nos hace perder de vista las relaciones en las que pululan los cuerpos, relaciones sin las cuales no se existe aún en el plano físico. Entonces, ¿qué necesitamos para vivir vidas vivibles? Butler ha propuesto que el cuerpo plantea un campo de relaciones, siempre en interdependencia y en desposesión. En otras palabras, los vínculos nos permiten sostenernos, a la vez que nos indican que no nos poseemos completamente de formas individuales, sino que vivimos desposeídos en el otro. Después de todo, ¿qué pasa si el cuerpo vive, se enferma, se enamora, muere o si ya expiró? ¿Cómo entendemos esta dimensión de la vida corpórea si la restringimos a la materialidad temporal? El cuerpo en este sentido no termina en la piel. Por el contrario, es una instancia vinculada. Así pues, posicionar nuestros cuerpos en redes a las que nos entregamos deseada e indeseadamente es lo que nos permite vivir, incluso vivir bien. No obstante, el complejo conjunto de relaciones en las que nos involucramos y de las que dependemos es también lo que nos puede impedir continuar viviendo. Los vínculos no solo le abren la puerta al deseo, también a la violencia. Es por este motivo que la vida que el cuerpo contiene no depende solo de vínculos en interdependencia y desposesión. También se necesita de estructuras que propulsen y sustenten la vida. Después de todo, la vida corporal sin apoyo social e institucional es una abocada a la precariedad y a la necrofilia. Es por esto que resulta de particular importancia interrogar las estructuras sociales que intervienen con el objetivo de garantizar la vida.
en el marco de las decisiones políticas, las condiciones necesarias para una buena vida suelen estar distribuidas de formas desiguales. Por consiguiente, no a todos o no todas las vidas se les otorga el mismo valor. Por una parte, no todos los cuerpos participan de las mismas condiciones que marcan la posibilidad misma de vivir o de morir, de desarrollarse y ser considerados dignos de protección y auxilio frente al abuso, la calamidad y la lesión. Por otra parte, esta diferencia en valía asfalta el camino ideológico para que el estropicio golpee potente contra unas vidas en particular, ya no como la resulta obvia de una matemática anclada en la desigualdad, sino como cualidad constitutiva de perfidia. Hay cuerpos que sufren por la existencia de normas que prescriben determinadas maneras de habitar el mundo, formas particulares de actuar, de expresar afecto, de vestir, de caminar y de escribir. Estas normas en última instancia adjudican y distribuyen la posibilidad del buen vivir, a la que contribuyen a que determinados cuerpos sean reconocidos como malos y otros como buenos, unos desde la patologización y otros desde la validación, unos desde la humillación, el acoso, la exotización académica, el prejuicio cultural, el discrimen económico, la violencia policial o militar, o que simplemente sean irreconocidos por el establishment. Esto conduce a maneras desenraizadas de vivir en el mundo, y ya lo vemos. Percibir las vidas no equivale a valorarlas, ni a ampararlas. Por el contrario, discernir posibilita el hacer de ellas un conglomerado de vidas abyectas o descartables. Es por esto que, aun siendo cuerpos en vínculo, el reclamo de autonomía resulta importante. La agencia va trabada a la crítica y a la transformación social. El surgimiento de esta guerra, posterior a una pandemia acunada en el calentamiento climático y manoseada por otra guerra que tantea el reordenamiento del mundo, levanta las preguntas que nuevamente nos urgen y nos urgen con persistencia. ¿Acaso todos los cuerpos importan? ¿Han importado en algún momento? ¿A alguien le importa? Si importa, ¿cuándo nos deja de importar? Entre lo escrito, lo pensado y lo vivido, emergemos todos y todas como un convite de cuerpos al límite hoy. A esta asamblea y esta asamblea contiene potencial. Tal cual ha sido planteado, la vida es posible no solo en común, sino en alianzas, inclusive las antagónicas. El vínculo es esencial para la reivindicación colectiva. En un contexto histórico en el que una buena parte de los debates en torno a la erosión de la democracia y la resignificación de la libertad sitúan el cuerpo en el centro de la cuestión, diálogos como estos se tornan en espacios necesarios, pues nos confrontamos con la pregunta: ¿qué necesita el cuerpo no solo para vivir, sino para vivir bien? Y nos invita a reflexionarla desde y a través de el cuerpo humillado. Las palabras compartidas resultan en una posibilidad de habitarnos en alianza. Ojalá que las que han de surgir como parte de este diálogo nos amarren como cuerpos que en su persistencia reivindican el derecho a tener derechos y el deseo de vivir. Gracias. Gracias, Juan. Recuerden que van escribiendo las preguntas para que no se le olviden. Continúa esta presentación el profesor Ediberto López Rodríguez para encargarse un poquito más del contexto legal y el derecho internacional. El profesor Ediberto López Rodríguez, catedrático de Estudios del Nuevo Testamento y de Griego en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Es doctor de Literatura del Nuevo Testamento en la Universidad de Drew. Obtuvo una maestría en Sagrada Teología en Nuevo Testamento del Union Theological Seminary en Nueva York. Egresó también del Seminario Evangélico de Puerto Rico con una maestría en Teología. Asimismo, el doctor Ediberto López Rodríguez es graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico con un Juris Doctor y pertenece a la jurisdicción de Puerto Rico como abogado.
Ha escrito varios libros, entre los que se encuentran Para que comprendiesen las Escrituras, Cómo se formó la Biblia, Introducción al griego de la Biblia e Introducción al griego de la Biblia 2. Ha colaborado con lecciones de escuela bíblica para la revista Lecciones Cristianas y El Discípulo. Ha sido contribuyente regular de la revista latinoamericana de estudios bíblicos RIBLA. Además, ha escrito artículos para la revista Apuntes. Y uno de los títulos más importantes es que es el papá de nuestra colega, la profesora Patria López. Así que yo estoy segura que ese es el título que más le gusta. Dejo con ustedes al profesor Heriberto. Gracias, María. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Perdónenme, pero si los veo a ustedes no veo el texto. Así que necesito ponerme un espejuelo que vea el texto. Quiero agradecer a María del Mar, a Patria y a los colegas de la Facultad de la Universidad de Puerto Rico en Calley por esta agradable invitación. Quiero agradecerle a Juanqui todo este contexto histórico que nos ha puesto en este momento dado, que me parece a mí que ha sido maravilloso. Yo tengo muchas cosas que decir sobre lo que ha pasado desde el 7 de octubre para acá, pero obviamente, como Juanqui señalaba, son 20 minutos. Así que en esos 20 minutos he tenido que escoger a qué le voy a dedicar el tiempo. Y yo quisiera hacer un repaso de lo que ha pasado del 7, 4 días antes del 7 para acá, y sus implicaciones en términos de derecho internacional, pero también quiero, como yo soy biblista, entrar en el abuso y el uso de la Biblia, porque una de las cosas que yo quisiera decir aquí es que una premisa fundamental que nos hace falta es tener mucho cuidado con la Biblia. Porque el obispo Desmond Tutu, cuando bregó con la cuestión del apartheid, se dio cuenta que con la Biblia se daba permiso para matar. Y eso es lo que ha pasado en estos días, citando pasajes bíblicos para tomar un permiso para matar al pueblo palestino. Déjeme decirle algunas cuestiones privadas, personales, antes de entrar en la discusión. Yo fui enviado a Jerusalén en el año 2000 como profesor en sabática para escribir un libro. Ahí fue que escribí para que comprendiesen la escritura. Fui con mi esposa y estábamos en un monasterio católico donde había una comunidad ecuménica e interreligiosa. Y pronto nos dimos cuenta que había una gran tensión en el área. Ya empezaban a construir los asentamientos en Jerusalén y ya empezaban a derrumbar las casas de cualquiera que hubieran cogido tirando piedras en la primera intifada, y le derrumbaban su casa y esa propiedad se la daban a un colono. Así que había mucha tensión en ese momento dado. Yo tuve el privilegio de coger clases allí con maestros musulmanes, maestros judíos y cristianos que trabajan en Gaza, y por lo tanto oír las versiones de lo que estaba pasando de los tres grupos, y me di cuenta de que era un diálogo muy difícil, era un diálogo entre sordos en algún momento dado, donde cada cual estaba aferrado a su posición y no podía ver en la persona distinta a un ser humano. Bueno, yo me fui de allí, viví allí 2 meses, y en ese proceso yo viajaba mucho a Belén, y todavía se podía ir a Belén a pie. Era maravilloso. Yo iba con mi esposa de noche a comer a algún sitio en Belén y lo disfrutábamos muchísimo, íbamos y veníamos. 10 años después, el Seminario Evangélico volvió y me envió al Centro Tantur de la Iglesia Católica, que es un centro de diálogo ecuménico, Centro de Unidad Cristiana e Interreligiosa, y esta vez la cosa era otra cosa. Esta vez estaba el muro por todos lados. Para pasar tenía que tener un documento en mano para poder cruzar, para ir y para venir. Y ahí sí me enteré que habían palestinos que se tomaban 4 horas en poder cruzar para poder trabajar en Jerusalén, porque muchos palestinos trabajaban en Jerusalén, en la parte oriental de Jerusalén. Lo otro que descubrí es que los asentamientos ya no eran una organización pequeña en Calley, sino que era todo el pueblo Calley.
yo lo podía observar con mis ojos, toda aquella invasión gigantesca. Ya habían allí 500.000 de colonos que habían venido de Rusia o de Europa Oriental con la caída del socialismo real y que se habían asentado allí y alegaban que tenían más derechos que el pueblo palestino que estaba allí hacía 3.000 o 4.000 años. Porque desde la edad de bronce tenemos evidencia de que allí estaban los palestinos y los proto-judíos juntos como un solo pueblo. Eso a mí me causó mucha angustia ver el cambio gigantesco que había, porque me di cuenta que era un cambio asimétrico. El pueblo palestino era un pueblo indefenso. Realmente lo único que tenían eran piedras, revólveres, armas de poca valía, mientras que su opositor era un opositor con un ejército del primer mundo. Lo otro que me sucedió allí en esa visita fue que fui invitado por el doctor Samuel Pagán, después que yo di un informe sobre el informe Goldstone, que estaba bregando ya con la matanza de palestinos en la Universidad de Belén. Yo fui a Belén a dar un informe y me quedé asombrado. Fui 2 semanas. La primera semana había un grupo pequeño, como de 30, 40 personas. La segunda semana había un grupo como este. Y yo le pregunté a Samuel Pagán, mira, ¿y por qué hay tanta gente aquí hoy? Y me dijo, bueno, porque ellos alegan que tú eres el primer abogado que viene de allá, del otro lado, que habla a favor de ellos. Pero no era yo, era el informe. Un informe escrito por un judío que decía que lo que estaba haciendo el gobierno israelí era una violación de los derechos de guerra y una violación de derechos humanos fundamentales. Ahí el doctor Samuel Pagán me llevó a Hebrón y en Hebrón fuimos a la ciudad, downtown, ¿verdad? La calle principal de Calle. Y yo descubrí que había una situación de violencia inimaginable allí. En el segundo piso de las casas vivían colonos israelíes. En el primer piso estaban los viejos comerciantes palestinos. Entonces había una malla de acero cuadriculada por donde podía pasar el agua, la lluvia y esas cosas. Entonces yo le pregunté al doctor Samuel Pagán, ¿qué es esto? Me dijo, pregúntale a ellos. Y fui y le pregunté a un comerciante y me dijo, bueno, lo que pasa es que los colonos nos tiran desde arriba con excremento. Nos tiran con toallas sanitarias, nos tiran con papel de inodoro, nos tiran con orines. Entonces para mí fue muy escandaloso. Entonces nosotros, para por lo menos detener lo más sólido de lo que baja de allá arriba, hemos puesto esta malla gigantesca. Entonces, ustedes se imaginan que ahí, con una malla gigantesca así, cubriendo toda el área para detener algo que en el mundo palestino es una violación del honor, porque el mundo palestino es una sociedad de honor y vergüenza. Y cuando usted hace ese tipo de cosas, usted ha violado el honor a los palestinos. Eso a mí yo no le he dicho algo a ustedes de mí. Yo llegué al evangelio con una familia cristo-sionista. En casa era bastante común que se orara por los judíos y que se le pidiera a Dios ayuda por los judíos. Y de buenas a primeras, yo estaba viendo en carne viva, en mi propia persona, por qué aquello que me enseñaban en casa era hasta demoníaco. Era hasta demoníaco. Y ahí empezó en mi proceso de yo empezar a fragmentar mi visión de lo que estaba pasando en Palestina entre los palestinos y el gobierno de Israel. Dice el periódico la BBC de Londres que el 3 de octubre el gobierno de Egipto le mandó una nota al gobierno de Jerusalén diciéndole deben tener cuidado porque parece que en Gaza se están preparando para una guerra con ustedes. Ahora, mire, yo he estado allí en la frontera de Gaza e Israel. Eso no es cualquier cosa, eso no es una verjita como esa que ustedes tienen aquí. Eso son varias verjas, son verjas de 16, 20 pies de alto, todas electrificadas. O sea, el que se pegue allí y toque aquello muere. Detrás hay otra verja más y otra más. Y cuando usted viene de allá, entonces cuando yo veo la foto de todos los trascabitos de Palestina que venían por allí tumbando las verjas, digo, estos tipos sabían esto. Esto estaba claro. Y la pregunta mía es, ¿quién se beneficia de que un grupo enloquecido que está reaccionando con toda la violencia que viene desde el 1922 para acá, ataque a una superpotencia para luego que esa superpotencia le dé un castigo gigantesco, no a ese grupo,
sino a la población civil de Gaza. ¿Quién se beneficia con eso? Y claro, eso es una pregunta que ustedes tienen que contestar. ¿Qué es lo que hay aquí detrás? Porque si nosotros no nos hacemos esa pregunta, podemos creer que esto es una escaramuza entre un país del primer mundo y un país del tercer mundo. No. Aquí tiene que haber algo más detrás que nosotros desconocemos, que son grandes intereses económicos, no solo en la milicia, sino en ese cuerpo de mar que hay en el mar Mediterráneo más allá de Gaza. Así que yo no tengo prueba de esto, la prensa ha informado esto, pero yo se lo planteo a ustedes como una pregunta. ¿Quién se beneficia? El 7, a las 6:30, el 7 de octubre de la mañana, los palestinos derrumbaron la verja. Y usted veía las fotos que se tomaron en Israel de los palestinos que venían en los gliders. Están todas en las redes sociales. Entonces uno dice, ¿cómo rayo una potencia del primer mundo que tiene cuanta vigilancia electrónica usted se puede imaginar? Esto se le ha pasado. Y le han caído en el lado de acá un grupo de palestinos que finalmente ellos alegan que han matado 1.200 personas, pero de acuerdo al gobierno de Israel, ayer 200 de esos cadáveres son militares palestinos que ellos mataron en el proceso. Así que ahí lo que hay son 1.000 muertos de Israel y 200 palestinos. Y claro, mire, yo soy abogado. Yo sé cómo es la cosa. Mire, si en un pleito policial la policía mata a 4 o 5 personas porque usted le está disparando del otro lado, todos esos muertos se le adjudican a usted porque son asesinatos estatutarios. Así que yo tengo que hacerme la pregunta, ¿cuánta de esa gente mató jamás? Realmente. Esa es una pregunta que yo no sé la respuesta. Pero yo creo que son buenas preguntas que hay que hacer y que con el tiempo se deben investigar. Al Jazeera, al día de hoy, dice que en Israel murieron 1.200 personas, 200 de estos palestinos. Hay 5.600 heridos y 242 rehenes que se llevó el grupo palestino que entró y se llevó rehenes. En Gaza, por el otro lado, Juanqui dio un estimado de 2 millones de habitantes. Al Jazeera dice que son 2.3 millones de habitantes, así que es más o menos lo mismo. Y el espacio físico son 141 millas cuadradas. Desde el 2007 que Israel se retiró de Gaza, en términos de estar allí militarmente controlando a Gaza y tener colonos y tener ejércitos apoyando a esos colonos, el gobierno israelí le ha controlado el espacio aéreo, las aguas territoriales y ha restringido el movimiento de bienes y personas que entren y salen de Gaza. De acuerdo a la prensa internacional, cuando usted le pide a Israel un permiso para pescar en el mar Mediterráneo, con mucha dificultad a un palestino le dan un permiso para eso. Así que imagínense, póngase en los zapatos de esta situación. Y claro, pronto entenderá lo que dijo el jefe de las Naciones Unidas, que esto no era meramente una locura de un grupo, sino que esto se venía trabajando con toda una violencia que era lógico que detrás de la violencia hubiera una respuesta violenta, porque la violencia no crea otra cosa que no sea violencia. Ahora bien, Al Jazeera, el 14 de noviembre de 2023, dice que hay 11.240 muertos en Palestina. De estos, 4.630 son niños menores de 15 años. 3.130 mujeres. Es un número gigantesco, estamos hablando de 8.000 personas. Hay 27.490 heridos en un sistema de salud aniquilado. Hay 8.633 niños en estos heridos. Y hay en el otro lado, en Cisjordania, porque allá también hay problemas, 183 personas asesinadas desde el 7 de octubre para acá. 44 niños y una mujer. Y en Cisjordania hay 2.400 heridos. O sea, es para que uno pueda imaginarse lo que esto implica en el contexto de lo que estamos hablando. Ahora bien, en el mismo periodo, Al Jazeera informa que hay
198 empleados de hospitales que han sido asesinados por el bombardeo, 87 ambulancias que han sido destruidas por el bombardeo, 21 de 35 hospitales han sido completamente destruidos y puestos en disfuncionalidad, 51 de 72 estaciones de salud destruidas por el bombardeo. En Gaza no hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay gasolina. Y la excusa que usa el Estado de Israel es que jamás tiene gasolina que le dé a los demás. Cuando está claro en el derecho internacional que el país ocupante tiene que encargarse de los víveres de la población que ha ocupado. De acuerdo a la hoja de la ONU en Internet, 99 empleados de la ONU han muerto en los bombardeos de Israel a Gaza. Y el mismo ejército de Israel alega que en una hora, mueren 15 personas en Gaza. 6 de estos niños, 35 personas son heridas. 42 bombas por hora, señores y señoras. 12 edificios destruidos. En Gaza han asesinado 41 periodistas, 36 palestinos, 4 israelíes y un libanés. La respuesta a toda esta situación del 7 de octubre, a mí me parece que es muy importante tomarla. Son dos respuestas. Una es la de Galán, que Juanqui citó aquí, que los palestinos son animales humanos. Claro, si un jefe del ejército dice que una población son animales humanos, eso lo que significa es que los podemos matar. No son humanos, son animales. Entonces, al otro día de Galán haber dicho que los palestinos eran animales humanos, Benjamín Netanyahu le dijo a la prensa internacional, pero sin ningún tipo de vergüenza: recuérdense de Amalek. Entonces, claro, como yo soy biblista, fui y busqué qué diablo fue lo que pasó con los amalequitas. Y encontré en 1 Samuel 15, y por eso es que le digo cuidado con la Biblia, que dice, a nombre de Dios: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Si alguno de ustedes ha leído esta historia, sabe que esta es la historia por la cual Saúl fue desechado. Porque cuando Samuel llegó, encontró que Saúl había salvado todas las vacas y todas las cabras y los corderos. Y Samuel le dijo: no, a ti te mandaron a destruirlo todo por una doctrina en hebreo que se llama el jerem. El jerem es que todo está puesto para la aniquilación. Y eso es lo que alega el primer ministro de Israel, que tiene en las manos con el pueblo palestino: Amalek. El obispo Desmond Tutu, con mucha razón, decía: de todos los libros del mundo, el más peligroso es la Biblia, porque da permiso para matar. Mire, hay una gran cantidad de derecho internacional que aborda toda esta situación y que describe los delitos internacionales. Ustedes lo pueden buscar en la hoja de la Organización de la Cruz Roja, que los enumera uno detrás de otro, y con Amnistía Internacional, que los enumera uno detrás de otro. Yo quisiera señalar que en términos del derecho internacional humanitario, por lo menos la Cuarta Convención de Ginebra, aprobada el 12 de agosto de 1949, tiene una serie de cosas que señalan que aquí hay delitos muy serios de guerra. Número 1. Israel es una potencia ocupante y, de acuerdo a la Convención de Ginebra, la Cuarta Convención, la potencia ocupante es responsable de la seguridad y la vida de los ocupados. Obviamente no parece que haya un cuidado con la vida de los
ocupados en el área. En el artículo 3 del Convenio de Ginebra dice: se prohíben en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas, da una lista de todos los que han sufrido. Número 1, los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratados crueles, la tortura y los suplicios, también para Hamas. La toma de rehenes está prohibida en la cuarta convención de Ginebra. Seguimos leyendo el artículo 14 dice: las partes en conflicto podrán designar en el propio territorio, si es necesario, en los territorios ocupados, zonas y localizaciones sanitarias y de seguridad organizadas, a manera de que se pueda proteger contra los efectos de la guerra, heridos, y a los enfermos y a los inválidos, a los ancianos, a los menores de 15 años, a las mujeres encintas, a las madres de niños de menos de 7 años. Obviamente, cualquier fiscal sabe que con lo que está pasando allí se está violando este acuerdo. ¿Usted sabe por qué están violando esto? Israel firmó en 1950 la Cuarta Convención de Ginebra, pero no había una autoridad palestina, no había tal cosa como un Estado palestino que firmara esto. Y alegan los israelíes, el gobierno israelí, que el Cuarto Convenio de Ginebra no protege al pueblo palestino. ¿Qué es lo que esto significa? Que ellos tienen impunidad y pueden hacer lo que quieran. Mire, hay otras cosas que yo quisiera decir, pero yo quiero cerrar esta presentación con un cuento de Jorge Luis Borges, La muerte del teólogo, la muerte de Melanchthon. Melanchthon era uno de los grandes teólogos de la Reforma Protestante. Y de acuerdo a Jorge Luis Borges, murió. Cuando murió, fue al sitio de los muertos y fue a una casa igual que la que él vivía, idéntica. Y se sentó allí a escribir lo que él había escrito toda la vida, teología reformada. Y la cuestión de la justificación por la fe y alegar que al ser humano lo que le hacía falta era confiarse en Dios, que no tenía que amar a nadie para ser salvo. Entonces, notó que mientras él seguía escribiendo un tratado de la justificación por la fe, se iba deteriorando todo, y se dio cuenta que estaba en el infierno. Entonces, le pidió a alguien: mira, dile a Dios que me dé una oportunidad y que haga algo conmigo, a ver si yo puedo salir de aquí. Y le dieron una oportunidad. Y lo mandaron a otro lugar y allí estuvo varias semanas pensando y se dio cuenta que tenía que cambiar su teología. Entonces lo devolvieron al cuarto. Y no pasaron unas horas que el tipo empezó a escribir de lo mismo, obsesionado con la misma forma de ver el mundo. Por lo tanto, esta vez Dios lo mandó al infierno. El punto era clave. Si usted no puede amar al que es diferente a usted, ya usted está en el infierno. Ya usted está en el infierno. Y nosotros lo que hemos vivido este mes es el infierno. Y el infierno de un odio enorme de, lamentablemente, dos pueblos, pero un pueblo que tiene una cantidad de poder que puede hacer efectivo su odio contra un pueblo que no tiene con qué defenderse adecuadamente. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, yo como cristiano, yo soy cristiano, con cómo usamos la Biblia para justificar toda esa violencia. Porque si nosotros tratamos de justificar toda esa violencia que hay en Palestina, cuidado con el infierno en esta vida y en la próxima. Muchas gracias. Que mucho estamos aprendiendo. La tercera panelista es Sumaya Soler, querida amiga, queridísima amiga. Sumaya Soler es musulmana, mujer puertorriqueña, es madre de 3 hijos, portavoz de la Sociedad Islámica de Puerto Rico, directora del Colectivo Interreligioso de Mujeres de Puerto Rico. Ella obtuvo una beca del Reino de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos, es graduada de Estudios Islámicos en España y Egipto,
con especialidad en ciencias de la religión y jurisprudencia islámica. También fue profesora de oratoria y debate en el Instituto Azhar de la Universidad de Al-Azhar en Egipto. Actualmente vive y trabaja en Puerto Rico, donde forma parte de varias organizaciones comunitarias pro derechos reproductivos de la mujer y de personas gestantes de la comunidad LGBTQ, así como iniciativas de índole interreligiosa. Así que esta es una de nuestras luchadoras actuales en el presente. Les dejo con ustedes a Sumaya. Assalamu alaikum. Primero que nada, quiero agradecer la oportunidad de tener un micrófono y dirigirme a ustedes. Quiero decirles que en estos últimos días tuve la oportunidad de hablar con personas palestinas que están en Palestina, en el área del West Bank. También tuve la oportunidad de ir visitando a mis hermanas palestinas aquí en Puerto Rico para, ¿verdad?, hacer una visita de apoyo y ver cómo estábamos. Y en el día de ayer tuve la oportunidad también de hablar con mis familiares y amistades en Egipto para preguntarles sobre la situación, porque quería tener una mejor idea de qué es lo que está ocurriendo de parte de sus propias voces para poder traerlas aquí y compartirlas con ustedes. Algo muy importante es que cuando ocurre el 9/11, todos los que pudimos verlo por la televisión fuimos testigos de un espectáculo muy terrible que marcó nuestras vidas. Nosotros pudimos ver unas torres en fuego, pudimos ver el horror de personas que se iban tirando de los edificios en el desespero. Entonces los medios también nos enseñaron las historias de los familiares, las historias de las personas que pudieron sobrevivir y todo el entramaje que tuvo, cómo afectó a la población norteamericana y cómo nos iba afectando a nosotros en nuestra percepción de lo que era nuestra vida, de lo que era nuestra seguridad. Eso causó un impacto muy grande y parte de lo que ocurrió en el 9/11 es que nos despertó un deseo por que hubiera algún tipo de justicia, de establecer un enemigo o un culpable y que ese culpable pagara las consecuencias de esa cosa tan horrorosa que habíamos sido testigos de ella. Y ahí, en esa narrativa, nos hablan de unos musulmanes, ¿verdad?, que empieza a ponerse la semilla en nuestro corazón de que hay un lugar lejano donde hay un otro que es violento, que no es igual que nosotros, que habla otro idioma, que nos quiere ver muertos, que quiere ver nuestra destrucción, y empiezan a alimentarnos con ese tipo de información, donde ya los musulmanes con los que usted había vivido toda la vida en Puerto Rico empiezan a aparecerle sospechosos, le empiezan a aparecer personas que no son confiables. Incluso muchos pastores se dieron a la tarea de hablar sobre eso en las iglesias para advertirnos sobre el Islam, cómo va a maltrechar nuestras vidas y nos va a apartar del camino de Dios. Y en ese fervor, ¿verdad?, de ese desespero que sentimos, porque se nos trastoca todo lo que entendemos como lo que es sagrado de la vida, lo que es esa interrupción violenta de lo que conocemos como la normalidad. Nos hablan de un Irak que de momento se vuelve en nuestro enemigo. Un país que casi nunca habíamos ni mencionado, ni sabíamos dónde estaba. Hay un Irak, hay un Saddam Hussein, y entonces nos alimentan hablándonos de armas de destrucción masiva. Entonces eso nos da pánico, porque imagínense, con unos aviones y con poca cosa hicieron una destrucción tan grande, imagínense si tienen armas de destrucción masiva. Y ahí empiezan a hablarnos de ISIS y empiezan a alimentarnos los miedos y a ir definiendo quiénes son nuestros enemigos. Y eso es algo muy importante. Luego que muere Saddam Hussein, ¿verdad? Muere, ¿no?, que es asesinado a Saddam Hussein, y que más o menos se controla la situación, porque ya no está ese líder que es el diablo encarnado, tenemos el ISIS, pero entonces ahora viene el nuevo cuco, que está en Afganistán, que es Osama Bin Laden, que hay que acabar con él. Entonces nos hablan del Talibán,
y nos presentan estas imágenes horrorosas del abuso a las mujeres del Talibán, que ahora a nadie le importa porque nadie las menciona, ya no están de moda. Ellas parece o se reivindicaron o se desaparecieron del planeta, pero entonces nos pone en el corazón esas luchas, esas preocupaciones, y todo esto ocurre en un periodo de tiempo muy corto, atado a una violencia que va con permiso, porque nosotros queremos ver que se haga justicia, nosotros queremos establecer que eso no nos va a volver a ocurrir, que no hay ninguna posibilidad. Y esto tiene un costo muy grande, porque nosotros hablamos de lo que está pasando en otro lado que es muy lejos, ¿verdad? Pero esto costó 5 millones de niños iraquíes huérfanos, más de 100,000 civiles solamente en Irak muertos, 2 millones de personas desde que se hizo el primer bloqueo en Irak hasta recientemente se cree que afectó la vida en términos de que le causó la muerte a 2 millones de personas, y de 4 a 5 millones de personas desplazadas de Irak, con una infraestructura y una economía completamente destruida. Entre Afganistán y la guerra de Irak se invirtieron 2.3 trillones de dólares. Esa fue la inversión en estos conflictos que tuvo los Estados Unidos. En nuestro corazón nos dejaron sembrada la semilla de la desconfianza. Inmediatamente cuando usted ve o le hablan sobre los musulmanes, no tiene nada bueno que decir, automáticamente, que son radicales, que creen en el Islam, que son violentos, que matan a las mujeres, que las maltratan. Una mujer se convierte al Islam y todo el mundo le dice, tú tienes que estar loca. La gente me ve con este velo y le parece que yo soy oprimida, que no tengo educación. No tengo palabras para decirle, tengo una enciclopedia de todos los estereotipos que la gente tiene de mí solamente porque tengo un velo en la cabeza. Y esa semilla está en el corazón de todos nosotros y ha sido puesta ahí con una intención. Porque esto que está pasando ahora mismo en el área de Palestina y con Israel tiene una razón de ser, ¿verdad? Y no tiene motivaciones religiosas de ningún tipo. Tuve la oportunidad de vivir en Egipto muchos años y pude estar ahí antes, durante y después de la Revolución Egipcia. La Revolución Egipcia se trató de sacar un gobierno, una dictadura que llevaba más de 30 y pico de años. Y el pueblo egipcio se levantó y sacó esa dictadura y estableció las primeras elecciones en Egipto, donde fue un proceso que en alguna otra ocasión se los explicaré porque fue fascinante tener que ir hasta por el desierto buscando personas hasta en camellos para explicarles cómo es que se hace una lista de inscripción, cómo es que se llega a votar, cómo es que se marca el dedo, todo ese tipo de cosas que nosotros damos por sentada. Había que educar un pueblo completo en una población de 80 millones de habitantes para que fueran a votar. Y estas elecciones ocurrieron y se elige en Egipto el primer gobierno democrático que sabía desde que fue electo que tenía los días contados. Las reuniones de este partido siempre tenían en mente de que esto no iba a durar, porque a nadie le convenía una democracia en el Medio Oriente, y mucho menos en el norte de África, en un lugar tan estratégico. Porque la gente no entiende que en Egipto está el canal de Suez, que es muy importante, donde se maneja del 20 al 30% del comercio mundial desde el canal de Suez. Y en Egipto ocurre otra cosa, y es que tiene gas natural, y ese gas natural tiene un gasoducto que va de Egipto directamente hacia Israel, y todo ese gas pasa a Israel, se vuelve propiedad de Israel, e Israel se lo vende a sobreprecio a Egipto y a los países de alrededor. Cuando gana el gobierno democrático de Egipto, lo primero que hace es que cerró el grifo a Israel y le dijo, se acabó el relajo, no te vamos a dar más de este gas porque este gas es nuestro, lo vamos a nacionalizar y vamos a encargarnos primero nosotros de nuestros propios recursos. A Arabia Saudita no le dio gracias, a Israel no le dio gracias, todos los países que estaban alrededor estaban preocupados porque un Egipto apoderado no le convenía a nadie. Cuando, de hecho, el gobierno de Egipto sabía que no iba a durar mucho, un año solamente duró, donde en un año hubo un golpe de Estado, donde está el gobierno que está ahora, que es un gobierno, una dictadura militar.
Tan pronto la dictadura militar entró en el poder, lo primero que hizo fue ¿qué? Abrir el grifo y establecer todas las relaciones anteriores para que Israel le llegara todo su gas, ¿verdad? Otra cosa que ocurre es que alrededor de Egipto, ustedes van a escuchar muchos nombres que los pueden identificar porque son lugares donde ha habido guerra en los últimos 15 o 20 años y es por una razón. En el canal de Suez, ¿verdad? Tenemos en un lado a Yemen. Yemen ha estado destruido por los últimos años por Arabia Saudita, que no lo ha dejado vivir porque Yemen es una oposición al control de Estados Unidos y de Europa del canal de Suez. Así que Yemen está completamente destruido en estos momentos. Tenemos a Somalia, que tuvimos guerra en Somalia. Somalia, Etiopía y Sudán están en el borde del canal de Suez, que también han tenido muchos problemas de conflictos armados. Pero algo muy interesante que pasa en Etiopía, que tiene una población judía muy grande, es que en Etiopía, que es un país relativamente pobre, se construye a nivel de $1 billón una represa que controla el río Nilo, porque el río Nilo nace en Etiopía. E Israel controla la represa que está en Etiopía. Lo que quiere decir es que Israel controla el agua que pasa a Egipto y tiene a Egipto prácticamente de rodillas, tras que tiene un gobierno que lo apoya. También lo puede amenazar todas las veces que quiera porque, de hecho, se reportan los niveles más bajos en el río Nilo desde que la represa ha estado en funciones, porque empieza en Etiopía, cortan el paso del agua y Egipto depende en un 90% de toda su agricultura y de todas, porque ellos son autosustentables en términos de la alimentación, dependen 90% del río Nilo y ahora ellos perdieron control de eso. $1 billón aparecieron para hacer la represa y el gobierno militar que se encuentra ahora abrió el gas, mantiene una frontera que les explicó Juan, una frontera en el norte de Egipto, que es el Sinaí, la frontera entre Egipto e Israel. Cuando ganó el gobierno democrático, lo primero que hizo fue que abrió la frontera para pasar ayuda humanitaria hacia Palestina y recursos hacia Palestina y dejar pasar los palestinos hacia Egipto. Tan pronto se derrocó ese gobierno y está la dictadura ahora, lo primero que hicieron fue que cerraron todos esos accesos. Ahora mismo, ¿por qué está ocurriendo todo eso? Además del gas que está en Egipto que utiliza Israel, en el este de Gaza hay unos yacimientos de gas que solamente se pueden accesar desde el acceso al mar que tiene en Gaza. También hay un proyecto que se llama el Canal de Belgorium, que es el proyecto más importante que tiene del proyecto sionista, y es un canal que es paralelo al canal de Suez, muy importante porque va a lograr a tener acceso al mar Mediterráneo y eventualmente a Europa. Quien controle ese canal y el canal de Suez a la vez controla el 70% del comercio en todo el planeta, porque eso prácticamente lo que dice es como ponerle un acceso controlado a lo que era antes lo que se llama el Silk Road, que es todo el comercio que viene de la China, que puede llegar hasta la India, que pasa por todo Asia, que para, digamos, en el norte de África y llega hasta Europa o pasa hacia África. Y de ahí pasa a las Américas. Entonces, ese va a ser un control muy importante. La cuestión es que para poder hacer el gasoducto, ¿verdad?, que va a traer ese gas hasta ese punto, y para poder hacer ese canal hay que destruir a Gaza porque Gaza está en el medio. Gaza es un punto estratégico porque es el punto donde Israel va a alcanzar el mar y tiene la mejor posibilidad de llegar hasta los asentamientos de gas y el gasoducto llegar hasta ahí donde hay un cuerpo de agua y de ahí pasa hacia Europa por la vía marítima, porque tienen un problema que en la parte de arriba, lo que pasa es que nosotros no miramos mucho los mapas y no sabemos mucho de geografía, porque me acuerdo, Noam Chomsky decía, la gente no entiende la guerra porque no mira los mapas, pero si yo miro los mapas, yo sé quién es el próximo que va a estar en guerra, porque esto es como trazar una ruta, y si usted mira el mapa, la ruta, ¿sabe quién está en el medio? Turquía e Irán.
¿Y acaso no nos han vendido el cuco de Irán hace un tiempito? Porque cuando estalla la cosa en Irán, ya nosotros tenemos la semillita en el corazón de que son gente violenta, de que son gente mala, y a nadie le va a importar que maten miles de iraníes porque son gente mala y que merece morir y no existir en este planeta. Eso ya se está cocinando hace tiempito porque no podemos escuchar absolutamente nada bueno de Irán. Siempre estamos escuchando cosas feas de ese gobierno porque está en la lista. Como Irán es un poco difícil de trabajar porque Irán tiene armamento nuclear y el pueblo iraní no es un pueblo debilitado, es muy nacionalista y está muy bien preparado para cualquier conflicto, pues la forma de darle la vuelta a Irán es metiéndose por Gaza y yendo por el mar y llegando hasta Europa. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo dijo Netanyahu en las Naciones Unidas hace menos de 2 meses, donde él puso un mapa y trazó la línea de ese proyecto. Y lo dijo, este es el proyecto, y así, y la línea de su Marker bien gordo le pasó por encima a Gaza, así, sin ningún problema. Esta es la razón, una de las razones importantes de lo que está pasando en estos momentos. Porque el hermano nos dice, hay que ver a quién beneficia esto. Pues ya estamos viendo a los beneficiarios. Fíjese que el gobierno de los Estados Unidos le ha pasado 100 billones de dólares a Israel para trabajar con lo que está ocurriendo. 100 billones de dólares. ¿Y sabe cómo se puede hacer eso sin que el país se le vire patas arriba? Porque esto lo han trabajado muy bien. Porque a los americanos le han puesto en el corazón de que los musulmanes son malos, hay que destruirlos, esto aquí hay un problema de terrorismo y todo ese cuento nos lo han ido puesto en el pecho, al punto de que cuando el gobierno diga, le voy a mandar 100 billones de dólares, haciendo falta reformas en el sistema de salud, habiendo una población sin hogar, habiendo muchos problemas internos, como quiera que sea, Estados Unidos recogió 100 billones de dólares y lo mandó a Israel como si no fuera nada. Porque el hecho de que no tenemos esa propaganda es muy importante porque con eso es que se va a manufacturar el consentimiento de la población. ¿Está bien? Y nos decía Malcolm X, decía, los medios son una de las fuerzas más poderosas del mundo. Tienen el poder de hacer culpable al inocente y al inocente culpable. Y si no tienen cuidado con los periódicos, te harán odiar al oprimido y amar al opresor. Y eso es lo que han hecho con nosotros. Nos han puesto de enemigos de unos de los otros, a mirarnos con resentimiento, a mirarnos con sospecha unos de otros, porque esto les sirve a ellos para tener consentimiento, para coger 100 billones de dólares haciendo falta, para subirle los sueldos a los maestros, para hacer infraestructura en el país, para cosas importantes en el país, se cogieron porque hay que hacer una inversión en este proyecto para controlar esos canales y controlar ese comercio internacional. Y eso va a ocurrir ya prontito. Israel tiene mucha prisa en este proyecto porque tiene un momento importante y es que Rusia, la guerra de Ucrania, no se da en el vacío tampoco, tiene una razón de ser. Esta guerra de Ucrania ha puesto pausa a la venta de gas de Rusia, ¿verdad? Y lo tiene deshabilitado en esa parte comercial con Europa. Entonces Israel ya tiene gas, pero necesita terminar con su infraestructura porque el invierno se les cayó encima de Europa, viene ya mismo por ahí y ellos van a consumir mucho gas y alguien se lo tiene que vender y no va a ser Rusia. Así que esto que está ocurriendo en Gaza tiene que pasar rápido, violento, de la forma más rápida posible porque este proyecto hay que terminarlo lo antes posible porque si no, esta oportunidad de un Rusia acorralado no les va a durar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo todo este conflicto se manifiesta en arroz y habichuela aquí a los puertorriqueños, que estamos al otro lado del planeta viendo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y no es que nosotros nos vamos a desasociar porque nosotros tenemos que asumir cuál va a ser nuestra postura en este momento histórico, ¿verdad? Porque no estamos desconectados, somos parte de la humanidad y todas estas cosas nosotros tendremos que responder por ellas. Pero ¿cómo nos afecta y cómo esto se está manifestando? Pues tengo que decirle que los musulmanes en Puerto Rico, que según la CIA somos 5.111, es la única organización que se ha dedicado a contar y hacer una estadística clara de cuántos musulmanes en Puerto Rico,
publicada en el internet, la pueden buscar. La CIA dice que somos 5.111 musulmanes en Puerto Rico. Somos sus vecinos, somos sus compañeros de clase. Somos sus compañeros de trabajo, caminamos por la calle igual que ustedes, comemos, dormimos, nos preocupan nuestros hijos igual que los suyos. ¿Por qué usted piensa que los musulmanes de Puerto Rico somos terroristas y algún día se nos va a zafar y vamos a hacer una locura? ¿De dónde se sacaron semejante cosa? ¿Por qué le dieron albergue en su corazón a ese tipo de sospechas? Porque esto que les cuento ahora, se los cuento para que vean que hay un interés económico que necesita de nuestro consentimiento, que necesita que miremos para otro lado mientras ellos destruyen y hacen de todo, en lo que ellos montan este muñequito para ellos hacerse ricos, porque nadie se va a beneficiar. Eso son una compañía, una gente en particular. Eso es una riqueza que va a ser de unos pocos. Y créame, si yo me voy a hacer rica a cuenta de tanta opresión y de tanta muerte, no lo quiero. No me interesa. No hay un bien común aquí. Entonces, no estoy muy interesada cuando me dan el micrófono de hacer argumentos teológicos sobre esto, porque me queda muy claro que esto tiene que ver con política, pero no estoy segura si la gente puede hacer la diferencia entre lo que es política y religión, ¿verdad? Porque increíblemente, cuando estaba pasando lo de Afganistán, me hacían preguntas muy específicas sobre la política de Afganistán y yo sinceramente sé de la política de Puerto Rico. Usted me puede preguntar de PNP, populares, usted me puede preguntar de Luma, usted me puede preguntar de todas las cosas que conciernen a la política de Puerto Rico, pero porque yo soy musulmana de religión no significa que yo soy afgana, ni que yo soy iraní, ni que yo soy egipcia, porque tenemos que entender la diferencia que hay entre lo que es política y lo que es religión. De política puedo hablar de la política de Puerto Rico, de religión puedo hablarles del Islam. Y claro, podemos hablar sobre este tema porque tenemos contacto con la comunidad, porque nos afecta como musulmanes también, porque mi comunidad en la mezquita, por el último mes, casi diariamente se hace la oración funeraria. Una oración que se hacía una vez cada 2 o 3 meses. Ahora, desde las casas hasta la mezquita se está haciendo casi diario las oraciones funerarias. Y no por alguien abstracto o por las muertes, ¿verdad?, de los palestinos, de personas que conocemos, de personas que son familia, de personas que nos tocan de cerca. No me interesa hablarles de religión porque esto no tiene que ver nada con religión. Y déjeme decirle una cosa, que en el Islam nos queda muy claro que para que una persona no necesita creer en Dios para entender lo que es la justicia. Una persona no necesita un libro sagrado para entender lo importante que es la solidaridad. Una persona no necesita reconocer un ser supremo para entender lo que es el amor, el desamor, la empatía. Son cosas que en el Islam se definen como el fitra. Y fitra es lo que es natural en el alma de los seres humanos, irrespectivamente de su religión. Incluso en el Corán dije que no iba a hacer un argumento religioso y ahora lo estoy haciendo. En el Corán dice, pero para que se aleja de ese tipo de, ¿verdad?, de actitud de usar la religión para justificar cualquier cosa, el Corán dice, si Allah hubiese querido, hacía de todas las personas musulmanas. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad es que cada cual elija el camino que va a seguir en su vida, sea de un lado o del otro. Y mientras la gente esté en el bien y se deje llevar por el fitra, por lo que es natural del corazón, porque fíjese, usted sabe que hacer el bien provoca bien y que el mal provoca mal, destruye, no perdura. Eso es una cosa muy simple que usted puede hacer en la vida, que usted la experimenta y nadie se la tiene que decir y nadie se la tiene que definir. Es importante que sepan que tampoco voy a hacer muchos argumentos en términos de política en contra de Israel esto, aquello, lo otro. No me interesa mucho, porque a eso se han dedicado los medios, a establecer los bandos, a pedirnos que nos alineemos en uno de esos bandos. Pero los medios están controlados
por esas compañías tan importantes que se van a beneficiar de ese proyecto. Por lo tanto, cuando escuchamos toda esa información, es para echarle abono a esa planta que nos pusieron en el corazón, esa semilla del odio, de la desconfianza, de la separación, aquí en Puerto Rico, como si fuéramos a heredar odios ajenos. Eso no tendría ningún sentido para nosotros. Quería comentarles que hace como 2 semanas me reuní el rabino de la sinagoga Beth Shalom en Miramar y el pastor Mark Miller de la Union Church. Somos muy buenos amigos. Nos fuimos a bebernos un café en una panadería. Y cuando nos vimos, nos parecía muy lamentable, y lo discutimos bastante, sobre la expectativa que tiene la gente de que nosotros seamos enemigos. Que no nos llevemos bien, que nos odiemos, que utilicemos los micrófonos para hablar mal uno del otro, para hacer rayas y líneas y límites entre nosotros, cuando nosotros somos muy buenos amigos. Porque ¿sabes qué entendemos los líderes religiosos? Que no tiene que ver con religión, que tiene que ver con política. Y lo tenemos muy claro, y somos muy buenos amigos, y trabajamos en causas comunes de justicia social. Porque eso es lo que nos mueve, ese es el compromiso que tenemos como creyentes. Sin embargo, una reunión como esa parecería como un milagro, como algo novel. Incluso nos sacamos una foto, como usted se saca cualquier foto cuando se encuentra con sus panas, y la pusimos en el internet y se fue casi como viral. Y nosotros estábamos como hasta medio pasmados, porque ¿por qué a la gente le resulta tan difícil que los judíos y que los musulmanes seamos amigos? Que los cristianos y los musulmanes y los judíos seamos amigos. Somos amigos, vivimos en Puerto Rico. Nosotros no nos vamos a dar el lujo de heredar odios ajenos que no nos corresponden. Odios que están construidos para satisfacer otros intereses de otras personas que no les importamos nada, excepto la importancia que tenemos, excepto para que votemos y tengamos gente en el poder que ellos puedan manejar. Excepto para que cuando ellos digan necesitamos $100 billones, digamos ok. Excepto que cuando ellas vayan a bombardear y matar niños y matar inocentes, miremos para el otro lado. Y hablemos de Hamás, y hablemos de terrorismo, y nos llenemos la boca con esas palabras bien grandes que nosotros a veces no sabemos ni qué significan, para justificar una cosa injustificable, para que otros hagan dinero. Y eso no nos podemos dar el lujo nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas, como personas que vivimos en Puerto Rico, no nos podemos dar el lujo de heredar odios ajenos, no nos podemos dar el lujo de permitir la desunión dentro de nuestro pequeño país, porque es que nosotros no somos así. Quiero dejarle unas palabras, por último, que nos dejó el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la pasé con él, y habló sobre qué significa ser creyente. Y se lo digo para todas estas personas que creen en una divinidad, que creen en Dios y que han hecho un compromiso con esa creencia. Esto lo dice el profeta Muhammad sobre quiénes son los creyentes. Dice, el creyente es un nuevo tipo de ser humano, es una nueva creación, quien ahora se compromete al proyecto de establecer la justicia social en la tierra de Dios y que no se adscribe bajo ninguna circunstancia a la injusticia en ninguna de sus formas. Luchará hasta el final para establecer una sociedad justa. No albergará el temor ni se cohibirá de denunciar y enfrentar las leyes injustas, ni a los tiranos más feroces. Esto será lo que ejemplificará la mejor forma del yihad. Muchas gracias. Dios es perfecto. Todos los errores son míos. ¡Viva Palestina libre! Bueno, jóvenes, sabemos que estamos apretaditos de tiempo, pero sí queremos dar espacio a las preguntas. ¿Hay alguna pregunta en las tarjetitas? Tenemos solo una pregunta. La voy a leer por aquí. Preguntan entonces si el pueblo escogido de Dios según la Biblia es hoy un verdugo despreciable y carente de humanidad. Esa es la pregunta que nos hacen. Bueno, miren, Qué fuerte. déjeme ver cómo yo
yo iba a hablar de esa cuestión del pueblo de Dios. Yo hablé con Juanqui el viernes pasado para hablar de eso. Pero lo pensé y me di cuenta que Sumaya tiene razón. Esto es un problema de la pregunta que yo había hecho, ¿quién se beneficia, verdad? En el libro de Génesis, el capítulo 12, se cuenta, después de los primeros 11 capítulos de Génesis, en los primeros 11 capítulos de Génesis lo que hay es una tragedia. Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio, aquel que trató de llegar al cielo en una torre, obviamente, cuentos, ¿verdad? Porque nadie puede llegar al cielo en una torre. Las serpientes no hablan, ¿verdad? Así que el lector, el escritor le da pistas al lector. Esto es una ficción que explica algo fundamental en la vida, el mal, el sufrimiento. Y en el capítulo 12 aparece un personaje que es un personaje de la edad de bronce, que es parte, que realmente estas tres religiones reconocen como su padre, que es Abraham. Y Dios le llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice que venga a Palestina. Y dice el texto bíblico que el cananeo vivía allí ya. Cuidado. Y entonces Dios le dice a Abraham que la razón por la cual él lo ha llamado es para que sea bendición de toda la gente de la tierra. Y este es el problema, que cualquiera de estas tres religiones, el judaísmo, el cristianismo o el islam, tienen detrás a esta figura que tiene una vocación. Y cuando esa figura viola su vocación de ser bendición a los demás pueblos de la tierra, lo que ha hecho es darle la espalda al divino llamamiento. Así que díganme de qué manera ese bombardeo de alguna manera bendice a los gazatí. Díganme de qué manera la gente que vive en el West Bank, que le han ido quitando su tierra poco a poco y que lo que le queda es el 10%, ¿cómo se ha cumplido el libro de Génesis? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Claro que eso nos pone gran responsabilidad a los cristianos, porque se supone que nosotros que también decimos que somos hijos e hijas de Abraham, también seamos bendición para los demás. Pero aquí hay un paradigma ético. Si usted alega que es el pueblo de Dios, sea bendición a los demás. Si no lo puede ser, usted está negando en la práctica que usted es el pueblo de Dios. Así que esto es fácil de dirimir. Los que se han metido a cualquier tipo de genocidio, sea en Irak, sea en Afganistán, sea en Libia, que no se mencionó aquí, que se desestabilizó, y que Libia era el país más próspero del norte de África, se ha hecho paso, sea en Egipto, donde hubo un golpe de Estado que Sumaya ha planteado, o sea en Palestina, el que sea cristiano, sea judío o sea musulmán, ha negado que es hijo de Abraham, porque Abraham o hija de Abraham fue llamado a ser bendición. Así que esto es sencillo. Usted mire qué hace. Y Jesús de Nazaret tiene un dicho sobre esto. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos dan? Si dan frutos de solidaridad, de amor, de bienestar, se comportan como el pueblo de Dios. Si dan frutos de muerte, niegan la vocación divina. Tengo aquí otra pregunta. Dice, los Estados Unidos han apoyado al Estado de Israel consistentemente. ¿Podrían detallar el beneficio económico que obtienen las corporaciones norteamericanas de este conflicto? ¿Cómo ganan con la muerte de los palestinos? Es bastante sencillo. Desde ahí. Bueno, sí, Sí, como tú quieras. Lo que ocurre es que esta zona, ¿verdad? Es una pena que no se pueda ver el mapa del mundo completo, pero esta zona completa en algún momento tenía como una religión, tenía como un comercio, como un lengua, o sea, toda la región que era, toda la región que ahora mismo compone, digamos, todo lo que es el Medio Oriente, por decirlo así. Establecer a Israel en ese punto crea desestabilización. Ya no hay una pared en el medio que no permite ese libre, ¿verdad? Ese free flow que había entre esas naciones.
Ahora hay que pasar por el cedazo de Israel para poder llegar al otro lado. Y para poder bajar a África o para subir a Europa habría que hacer una vuelta bastante grande después que había un camino ahí trazado. Así que Israel está en un punto estratégico muy importante con una visión de expansión, ¿verdad? De hacerse más grande. No se ha pedido el cese al fuego de parte de los Estados Unidos porque hay que acabar con Palestina lo antes posible. Y aunque nos parecería lógico decir cese al fuego, no puede ser, porque este proyecto no ha terminado. Y termina acabando con todo lo que es la Franja de Gaza. Eso es súper importante. La frontera que tiene, porque ya les dije, está el canal que se va a construir, plus el control del canal de Suez. Estos dos canales son importantes, van a controlar gran parte del comercio mundial. Quien tenga el control sobre eso, y créame, el canal de Suez se lo han estado peleando por décadas, ese acceso. Y todos los países que están alrededor han sufrido mucho estar alrededor del canal de Suez, porque no ha parado la guerra en esos países, porque Europa y Estados Unidos quieren el control total del canal de Suez y del nuevo canal que se va a establecer. Así que son zonas ricas en recursos naturales y ricas en acceso a las zonas, a las rutas comerciales. Así que Israel es un punto muy importante. Israel no va a desaparecer, me parece, jamás de ahí, porque hay unos intereses muy específicos en ese proyecto de mantener a una Israel fortalecida y que se terminen esos proyectos que están pendientes. Algo que es muy importante en la zona también es que recuérdense que hay competencia. Todo el mundo quiere parte de este bizcocho, así que tenemos a Rusia de competencia, a China mirando, pasando dinero por debajo de la mesa, creando infraestructura. Todo el mundo quiere comer de este bizcocho, así que se están creando alianzas, ¿verdad? Para que cuando se alinee la cuestión, todo el mundo pueda tener, ¿verdad? Algún tipo de beneficio económico. No importan los palestinos en este proyecto. La gente dice, vamos a hacer, esto lo he escuchado mucho y le pregunté a los egipcios sobre eso, vamos a empujar la población que está de refugiada, digamos, en el sur de Gaza hacia Egipto, ¿verdad? Los egipcios están prendidos porque quieren que se abra la frontera y que dejen pasar a los palestinos, porque ellos no se van a quedar mirando en lo que los matan. Pasen a los palestinos para acá, no nos importan, ellos pueden vivir aquí. Pero el problema es que dice que Egipto tiene la frontera cerrada porque Egipto dice que ellos no se pueden meter en una crisis dejando pasar 2 millones de personas hacia el otro lado. Es mentira. Me lo dijeron los de Palestina, me lo dijeron los de Egipto. Eso es mentira. Es Israel que no quiere que se vayan las personas que están en Gaza. Los quieren atrapados y los quieren muertos, porque no quieren que en el futuro haya ningún reclamo de estas son mis tierras, de ustedes me los robaron, no hay ninguna posibilidad de restitución, de reparación. Ellos quieren eliminar todo ese tipo de cosas en el futuro y tienen que acabar con la población completa. Por eso el borde está cerrado, Egipto no los va a dejar pasar. Toda la ayuda humanitaria está estancada en Egipto. No la dejan pasar tampoco. Y los egipcios llevan acampando semanas en el desierto de Sinaí, tratando de pasar hacia el otro lado. Y cuando usted escucha a los egipcios que están allí, dice, los egipcios que quieren pasar hacia Palestina para llevar la ayuda humanitaria, los está viendo en una entrevista y dijeron, pero mira, nosotros queremos coger los túneles, porque hay túneles que pasan hacia Palestina. Y Israel dijo, si ustedes pasan por los túneles, los vamos a bombardear y los vamos a destruir. ¿Y sabes qué dijeron los egipcios? Morimos con los palestinos, no importa, pero nosotros no nos podemos quedar aquí de espectadores viendo las bombas caer y sabiendo que se está muriendo la gente en el otro lado. No nos interesa, abran la puerta que queremos pasar. Esa prácticamente, yo creo que contesté la pregunta, espero. Sí. Agradecemos a los panelistas. Yo sé que todavía hay preguntas, así que yo les sugiero que se las pueden hacer individualmente a los panelistas cuando acabemos aquí. Agradecemos a nuestros panelistas por el diálogo, a la audiencia por su interés. Sigamos pendientes de los acontecimientos al otro lado del mundo y seamos vocales en exigir que cesen los bombardeos, que cese el fuego, el despojo y el genocidio, que nuestra humanidad no sucumba ante la guerra, que se respete la vida por sobre todo, que nuestra solidaridad y nuestra compasión se hagan sentir siempre. Salam aleikum. Wa alaikum.